esta acuarela lo que vamos a hacer es cambiar la dirección del campo de lavanda. Buscamos un punto de fuga para que precisamente nos indique el punto de interés, que sería esta masía catalana que tenemos aquí. Después, cosas que podemos ignorar. Aquí en la parte alta hay una montaña que podemos ignorar, y simplemente lo que es muy importante es que lo último que se haga es la casa, sobre todo los tejados, no las paredes, porque los tejados condicionan mucho. Eso es muy importante que lo tengáis claro, ¿vale? Entonces empezamos, vengo a mojar, y vengo a mojar todo, ¿veis? Menos el tejado de la casa. Entonces ya vengo aquí, y en este caso igual, para tener la humedad, y de hecho se mojaría hasta el horizonte. Un poquito. Sobre todo es importante esto, el tema de la casa. Si queréis mojar ya los árboles también, lo haremos esta parte, lo primero de todo. Entonces, ahora sí que ya vengo a trabajar con un perla, porque es más, como es una distancia más pequeña, pues vengo a trabajar ya con el perla. Fijaros que el cielo es un cielo que no tiene mucho movimiento, y como tiene tanto movimiento todo lo que es la ginesta, la lavanda y todo lo que es el prado, la casa y la montaña, entonces vamos a hacer un cielo muy, muy tranquilito. Fijaros que hacemos un cielo, pasamos por encima con color. Si tenéis con algún color incluso podéis darle una pasadita. Y ya está, que me vaya trabajando. Podemos dejar algún blanquito, podéis dejar alguna nube. Si por ejemplo queréis hacer en algún caso una nube que os deje forma, fijaros, yo lo que hago es cojo, quito la cantidad de agua de aquí, y entonces, como está mojado, él ya se va extendiendo. Y entonces me crea como una especie de nube y ya no me preocupa. Ahora vamos a hacer la montaña. Fijaros, la montaña yo la hago con un cobalto, y le pongo un poquito de verde. O podéis hacerlo también con amarillo. Fijaros que lo que hago es, lo hago más espeso, le podéis poner incluso para espesar si tiene. Aquí hay muchísima agua, tendréis que esperar un poquito a que no hubiera charco, porque si no se va a fundir demasiado. ¿Y veis? Ahora ya aquí empiezo a hacer la montaña principal. Y yo lo que digo siempre es que las montañas, si la luz le viene de un lado, entonces intentar darle un poquito de oscuridad al lado siguiente. ¿Veis? Es decir, por ejemplo, en este lado tiene más sombra. Y voy creando, voy mezclando con un poquito de verde también. Y entonces, ¿veis? Aquí voy creando como si fueran, pues, prados, etc. Vengo y reservo lo que es el tejado, que eso es muy importante. Y lo dejo caer, y aquí también. Voy dejando caer. Hasta el horizonte. Y entonces aquí ya empezamos a ver que hay estructuras de tierra en la misma montaña. Entonces añado un poquito, fijaros, de algún tierra, pero sin pena ni gloria, ¿veis? Simplemente que marque un poquito, y entonces ahora aquí ya empezamos a hacer el tema de los árboles. El tema de los árboles tiene que ser mucho más espeso, y aquí hay mucha cantidad de agua. Entonces es mejor esperar. Aquí no sé si lo ves, pero sí que hay Sí, mucha agua. Sí, exacto. Entonces no me interesa perder el tejado de aquí, entonces podríamos hacer, ¿veis? Aquí, como dice él, por ejemplo, como es secado, ya no me pasa el agua. Y voy a buscar. ¿Veis el recorte que me queda? Igual que aquí, pues también quedará un recorte. Aquí vamos a meter un poquito más. Y ya está. Vale. Y esto sería la primera parte para hacer
el tema. Entonces, como ahora tenemos todo esto tan abierto y en blanco, vamos a darle ya color. Entonces vamos a coger un color lila, fijaros, que os guste, pero tiene que ser un color morado de color lavanda, que puede ser, en este caso es muy lilita, o bien lo podéis hacer más en azules, color lavanda, directamente, ¿vale? ¿Ves? Y entonces lo que hago es, voy a dar la capa, y entonces fijaros, con la misma, ¿veis que vengo a buscar la dirección? Y entonces cuando llego aquí a el tema de la ginesta, esta de amarilla tan bonita, lo que hago es recorto un poquito. Ahora le estamos dando la primera base color, después ya le entraremos con y veis, para la ginesta lo que hago es, donde acaba, termino con un poquito de color y tengo la picardía de coger un poquito de color, a ver si puedo poner más o menos el mismo. Es importante que tengamos siempre el mismo color, pero si no, no pasaría nada. Entonces, ¿veis? Termino aquí mi campo de ginesta, mi campo de lavanda. Y entonces, para tener la picardía, como si entran algunas, lo que hago es chafo un jaque, fijaros que lo despelucho, si no tenéis jaque podéis coger este, ¿ustedes veis? Entro así. ¿Por qué? Porque entonces aquí los trocitos estos blancos serán hojitas que entran dentro de la ginesta que salen. ¿Entendéis? Sería por negativos. Y esto sería ya mi campo. ¿Veis? Aquí ya no tocaría nada más. Entonces, los árboles. Fijaros que estos son unos abetos. Entonces, los abetos me vengo a coger un verde oscuro, el color que tengáis. Me gusta mucho más coger fucsias o índigos para hacer. Y creo un oscuro para sobre todo los abetos esos tan oscuritos de ahí, Entonces, fijaros, cuando yo hago abetos, vamos a empezar de aquí hacia allá. Y entonces digo, ¿ves? Hago lo que es el tronco y entonces hago un zigazaga. ¿Veis? Hago un zigazaga, tiquití, tiquití. Y aquí en el culo le suelo poner un poquito de más oscuridad. Venga, hago otro. Es representativo, no es... Voy cambiando, voy dándole. ¿Veis? Entonces aquí, venga. Y voy construyendo todo lo que son los abetos. Bueno, empezaría, aquí haría otro, más alto. Sobre todo es bonito darles que no tengan todos la misma dirección. Es decir, buscarle la misma altura, perdonad, no la misma dirección, la misma altura. Pues serían diferentes, claro. Claro, porque si no creamos, así ya, ¿veis? Estamos dando, pues eso, entonces aquí le dais 4 pinceladas y tenéis que crear, cuando hagáis árboles, sobre todo es importante la dirección del árbol, que os imaginéis, ¿esto es un abeto? Pues es un abeto, tiene una dirección. Entonces, si es un sauce, pues dibujáis las hojas como sauces, etcétera, etcétera. Y esto ya quedaría así. Entonces, fijaros que aquí ya, como nos acercamos a la casa, ahí ya empezamos a ver amarillos, flores, etcétera. Entonces, hacéis un verde clarito
Y entonces aquí ya metemos colorcitos diferentes. Y el culo lo podemos darle un poquito más de oscuridad y crear los volúmenes. Los verdes, como sabéis, yo me gusta mucho ponerles un poquito de naranja, porque le da una calidez. Entonces, ¿veis? Si solo que le pongáis algún colorcito, Si lo ves igual. ¿veis? Un poquito de color ya cambia el verde, porque los verdes de la paleta son muy muy feos. Entonces venga, me vengo ya ahora a trabajar todo lo que son los árboles de aquí hacia el otro lado. Venga. No, tranquilo. Sí, gracias. Aquí. Entonces veis, vamos a buscar la luz. La luz, fijaros que está casi toda arriba. Pues entonces lo que hago es creo la luz. Aquí también tendrá luz. ¿Veis? Entonces ahora vengo a meterle el oscurito que me guste. Y fijaros que como le he dado humedad, entonces ya estoy creando, ¿ves?, los volúmenes. Exacto, se fusiona y ya va quedando más. Con cuidadito lo del tema de la casa, que es lo último. ¿Veis? Y ya me crea este árbol tan bonito. Después el de atrás. Venga, vamos a hacer el de atrás. El de atrás de aquí de la casa también. Acordaros de no fastidiar el tejado, que eso es importantísimo. Y entonces aquí ya le venimos, ¿veis? Solo que le deis humedad y pongáis un poquitín de pigmento, ya se funde y ya está. Vamos a hacerlo más grande, más pequeño. Vale. Y ahora nos venimos a los abetos. Fijaros que estos abetos de aquí son muy oscuros, entonces hay que cambiarles el color, para que se vean diferentes, para que veamos otro tipo de color. Entonces podéis mezclar un Prusia, un gris de paint con un poquito de amarillo o de naranja, y entonces así os cambian los colores de los abetos. ¿Veis? Y los abetos, fijaros que yo a estos no les doy tanta forma como a estos, los hago más abiertos y ya está. Sí, es que se vea que es una arboleda, pero tampoco tiene que ser... No se definido. Exacto. Y después, lo bonito de las arboledas y cosas cuando hagáis estas, es que las calentéis, por ejemplo, pues con un ocre o con tierra, el mismo color que le pongáis en algún punto, ¿veis? Y le voy poniendo la humedad y entonces él se va fusionando. Aquí vengo, vamos a hacer el oscuro, la parte de aquí atrás. Y ya está, esto no me lo dejo lejano. Ahora me vengo a hacer la parte esta de aquí, ¿veis? Aquí sí que le vamos a dar unos abetos, unos arbustos, pero sin pena ni gloria, dándole un poco de forma. ¿Es más fácil? Sí, es fácil esto, hombre. Si le ponéis, mira, tenéis que tener la picardía de algunos árboles. Si le ponéis el oscuro detrás, aparece el claro delante. ¿Veis? Por ejemplo, yo le he dado la luz aquí, ¿vale? Si yo ahora aquí, en la parte de atrás, busco un colorcito, por ejemplo, ¿veis? Voy a hacer un árbol. ¿Veis cómo me aparece el oscuro aquí? Entonces... ¿sabes? Eso no haces abeto, ¿no? Porque... Aquí no voy a hacer abeto. Sí, lo podéis hacer, que, a ver, si queréis hacer un abeto lo podemos hacer aquí, es decir, no hay ningún problema de decir, pues mira, este abeto estaba aquí, vamos a hacer un abeto. Sobre todo porque cuando vean el vídeo y la foto original, pues que sepan que yo, un abeto y que yo me invento las cosas, ¿no? Que también es verdad. Sí, ¿veis? Es decir, es simplemente
Porque lo importante no va a ser esto. Lo importante va a ser la casa y todo el juego este de aquí, ¿vale? Entonces, ahora fijaros, todo lo que es este tema de aquí es como si fuera tierra, ¿eh? Entonces, como es tierra y son campos, pues entonces vengo a buscar un ocre, por ejemplo, un colorcito tierra, etcétera, ¿eh? A mí me gusta en la misma paleta crearme un par de colores, ¿eh? Uno clarito y uno más oscuro, ¿veis? Y lo pongo al lado. Y entonces hago un frotage. ¿Veis? Hago un frotage aquí y al final. Y voy creando. Después, ¿que queremos unirlo? Lo unimos. Simplemente que ahora ya venga, vamos a darle cosas de unión que podemos hacer. Pues alguna rayita, que está muy seco. ¿Ves? Es decir, pues aquí vengo y donde me ha quedado algún blanco, pues veis, le pongo un oscurito. ¿Para qué? Para que me cree como si fueran bancales. ¿Eh? Unos oscuros y unos claros. A tiempo de tamizar siempre, ¿veis? Y ya me queda eso así y a mí ya me gusta. A ti también, ¿verdad? Sí. Vale, pues a Iñaki le gusta, a mí también. Entonces, ¿veis? Aquí ya tendríamos todo esto. Y ahora es cuando tenemos que hacer el trozo ese que os decía del volumen del campo de lavanda. Para hacer el campo de lavanda, fijaros, tenemos que tener muy claro de dónde viene la luz. Si la luz viene de aquí, entonces una manera de hacerlo que a mí me gusta mucho es coger, tenemos un color morado, porque he utilizado yo mucho más el morado, hemos dado una base, ¿eh? Entonces fijaros, le quito bastante humedad, ¿eh? Y entonces aquí, fijaros, a contrapelo me vengo aquí. Y busco las direcciones. Entonces, ahora ya tengo esto y entonces en algún punto rompo esos golpecitos que yo hacía, ¿os acordáis? Entonces, simplemente más que tiki-tiki es, ¿veis? Como si fuera un parque. Sí, ¿veis? Y entonces aquí busco esto que se me vaya buscando. Y voy creando. Que no es necesario hacer la línea entera, ¿eh? Pero veis simplemente que insinuéis Que no sea muy igual. no, exacto, ¿eh? ¿Veis? Si en algún punto os queda un frotage, no pasaría nada. Si aquí en alguno os habéis pasado de la línea, limpiáis un poquito y no pasaría nada. ¿Veis? Yo tengo la tendencia esta de decir, venga, si os pasáis, si queda torcido, no os preocupéis, ¿eh? Que le dais unas notas de color y entonces ya vais rompiendo. ¿Eh? Podríais hacerlo sin hacer la línea inicial, ¿eh? Es decir, si yo quiero hacer el campo, en vez de hacer la línea como tal, podríais venir y hacerlo también así, ¿eh? Sí, pero si no hay línea, mejor la línea. Bueno, tenéis la línea del lápiz, si queréis, ¿eh?
Es una insinuación, lo que tiene que ser, no se trata de... Entonces, cuando ya los tenéis, ¿ves cómo ya va creando la fuga y se me va hacia la casa? Te puede gustar más o menos, ¿eh? Entonces, cuando los tenéis así, para crear algún punto de interés, venís con un pigmento más oscuro y en algún punto, sobre todo los que están más cerca, ¿veis? Aquí más pequeñitos y aquí, cuando os vengáis, más agrandados, más grandes. Como hemos hecho la base tan oscura, tan clarita, pues entonces solo tenemos que ir incorporando algún oscurito. Porque la mente nos está diciendo que ya tiene el tono, ¿eh? Entonces es ir buscando, pues eso, algún oscurito aquí. También. Ya nos iremos aquí, ¿veis? Aquí. Más alargado. Cambiamos un poquito el tono de color. ¿Veis cómo va cogiendo el campo? Entonces ahora es coger en algún punto, como os digo, ¿no? Buscar ahora el oscurito, en algún punto subirlo mucho más, para darle la intención de que aquí está pasando algo. ¿Veis más o menos cómo? Vale, pues entonces, ahora sí que ya, ¿veis? Lo tenemos. Ahora ya simplemente sería buscar, por ejemplo, algún tono tierra que podemos darle con el amarillo de Nápoles, en algún punto, aquí por ejemplo, en medio. Pero fijaros que es un toque de amarillo de Nápoles con algún tono tierra. Y dices, esto no se ve en la foto, José Antonio, es verdad, no se ve en la foto, pero como yo le he cambiado la perspectiva y me interesa darle un poco de, para que no se vea tan lila, pues me creo como si aquí yo viera un poquito de tierra. En 3, no hace falta, ¿veis? Si queréis darle en algún punto un poquito aquí, pero, ¿veis? Entonces, lo que le estoy haciendo es dándole una calidez con el color ocre y ya está. ¿Vale? Entonces ahora sí que ya nos venimos a hacer la casa. Fijaros, lo que vamos a hacer antes de hacer los tejados, eso es importante que lo tengáis muy claro, vengo y mojo la pared de la casa de atrás, la pared de la casa con agua limpia, toda la casita, y entonces fijaros, lo que hago es, pongo por ejemplo un amarillo de Nápoles, un ocre o lo que sea, y que se funda, ¿vale? Que se funda este color clarito. Y entonces cuando está ese color clarito, estamos hablando de esta pared, esta de aquí, de las dos ventanas. Entonces vengo con un poquito de cerúleo, pero nada, un suspiro, Entonces en algún punto le ponéis y que ensucie. Y que trabaje. No tenemos que... ¿Por qué? Porque así lo que creamos es un contraste de color, que le está pasando algo a esa pared, porque si no, las hacemos planas y con un color solo. Y es bonito que le pongamos. Me voy a hacer la otra, venga, por la misma. Fijaros que aquí le vamos a poner un color amarillito de Nápoles, a esta de aquí. Fijaros que no he hecho el tejado, Acordaros de que yo no he hecho el tejado. Y entonces vengo con el cerúleo.
Entonces, ¿veis? Simplemente que le pongáis en algún sitio, ¿eh? Y limpiáis un poco si le veis demasiado cerúleo, o le incrementáis más en Amelie de Nápoles, un poquito lo que vosotros os guste con el color que queráis, ¿eh? Y ya está. Esta pared me queda bien, a mí ya me gusta. Venga, nos vamos a las otras. Las otras lo haría con un color diferente. Me vengo a buscar un ocre y entonces ya voy buscando lo que son las paredes, ¿eh? Esta, como es más de tocho, como yo digo, pues vengo y entonces aquí lo que voy a hacer es darle un sepia. En vez de darle azules y oscuros, ¿ves? Como tiene mojado, vengo y con un oscurito, sepia o un tono sombra o moradito, ¿ves? Pero no lo pinto todo, pongo un poquito de pigmento y que estalle. Y entonces se ve de otro color, que eso es lo que nos interesa. Y después ya valorar, decir, ¿veis? Me he dejado la explanada esta, pues entonces ahora vamos a hacer la explanadita. Con cierto brillo. Pues Antonio, te han quedado muchos blancos, ¿los dejarías? Bueno, si queréis dejarlos, los dejáis, y si no, pues nada. Y veis, los abetos estos, yo los veo que todavía les faltan fuerza, pues entonces vengo y le doy una... Antes de hacer la casa de abajo, pues eso lo tenéis que hacer vosotros valorando, ¿eh? Es decir, ostras, pues es verdad, te falta un poquito, pues estáis a tiempo de hacerlo antes de hacer sobre todo el tema de los tejados. Y aquí veis, aquí por ejemplo sí que hay un abeto, ¿ves? Aquí, ¿qué dices? Pues este es importante porque así saldrá el tejado. ¿Veis? Simplemente que vamos incorporando ya cositas y ya va saliendo. Las ventanas. Cuando se hacen ventanas tenéis que tener muchísimo cuidado. Es nada, la insinuación, ya de estar en seco, y lo hacéis al final del todo, igual que los tejados. Venga, y entonces ahora ya me vendría a hacer la ginesta esta. Fijaros que la ginesta esta, yo lo que hago es mojo con agua limpia, y me vengo a hacer un amarillo cadmio potente, la ginesta tiene esos colores tan bonitos. Entonces chafo el pincel y en los blancos estos que he quedado me está cogiendo el amarillo, ¿veis? Tiene la potencia esta del amarillo tan grande. Si le mezcláis un poquitín, nada, de naranja también queda muy bonito, porque la ginesta tiene unos colores muy especiales, pero sobre todo amarillo, ¿vale? ¿Vale? Y una vez lo tengo así, ya solo faltarán los oscuros. Entonces me espero a hacer los oscuros a que esté seco, porque si no se me fundirían y quedarían. Y entonces ahora ya miraría, esto está mojado, aquí, ¿ves? El techo ya lo podemos hacer. En este caso, el techo de la casa grande ya lo podríamos hacer. ¿Por qué? Porque ya está seca la casa, ya no me condiciona nada, y entonces venga, vamos a ver el tejado. Fijaros que entonces el tejado lo que hago es un color naranjita, pero muy suave, nada, es o un poquito de rojo, con un poquito de rojo, le quito la humedad, y ahora ya hacemos el tejado. Y entonces en la parte de abajo pongo un poquito más de oscuridad o de sombra, y entonces hago el reborde del tejado, pero el reborde del tejado sin tocar el tejado.
se me ha pasado. Entonces me ha estallado, pues vamos a quitarlo si podemos, y si no, pues ahí se queda. ¿Vale? Y el resto, pues igual, venga, dándole un poquito, vamos a hacerlo un poquito más oscurito. Aquí vamos a tamizar, los blancos que os queden, si queréis podéis tamizar un poquito. Aquí darle, por ejemplo, un amarillito para darle colorcito a esto, a la valla esta, decir, ay, pues mira, aquí hay una valla que tiene unas florecitas aquí también tiene unas florecitas, pues lo vais incrementando donde vosotros queráis, ¿eh? Esto ya es un poquito, y entonces esta valla de aquí, que es como un tejado, pues ya vendría, y también ya vemos, está mojada, pero bueno, vamos a intentar no tocar mucho. Y ya no lo tocaría mucho más, ¿eh? Es decir, ya me da la sensación esta de verdura. Si queréis ponerle, por ejemplo, veis aquí la junta de este ocre, ponérsela la parte clarita donde toca, pues la tamizáis un poquito para perder los blancos, ¿eh? Y ya no lo tocaría mucho más. Si queréis en algún punto decir, ostras, José Antonio, pues aquí necesitaríamos algún refuerzo más, pues lo podéis ir haciendo. ¿Vale? Y entonces la ginesta... No, aquí veis, falta la ginesta. Entonces la ginesta aquí sí que buscaría un cobalto puro. ¿Veis? Es posible que se funda, pero no me importa, ¿ves? Entonces ya le meto el oscurito aquí. Entonces aquí sí que si queréis lo que podéis hacer y ya está. ¿Veis? Yo ya no lo tocaría mucho más. Ya está, sin dejarle de insinuación. Ya la coge aquí.